La hora ha llegado. Nuestro recopilatorio más esperado ya está aquí. Hoy os traemos un listado de los mejores móviles para jugar al juego de moda, Free Fire. Si quieres convertirte en el gamer del año, no te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores productos, como los mejores móviles de gama media o los mejores móviles gaming. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. Si has llegado al límite, si tu teléfono móvil no está a la altura de tus necesidades para poder jugar como te mereces, es el momento de renovar tu dispositivo. Pero, ¿cuál escoger? No te preocupes, que te voy a echar una mano. A la hora de comparar los mejores móviles para jugar a Free Fire, hay que analizar características como la autonomía, la tasa de refresco de la pantalla, la potencia del procesador y, por supuesto, el precio o la resolución de la pantalla. Así que vamos a verlo. Primero, Poco X3 NFC, uno de los móviles favoritos por los gamers. Y es que incluye el último procesador Qualcomm Snapdragon 732G, una CPU de 8 núcleos y que cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas, con 120 Hz de tasa de refresco para un desplazamiento y navegación muy suave. Podrás jugar durante horas gracias a su batería de 5160 mAh para un uso de partidas prolongado sin tener que recargarlo, y además se carga a través de su puerto USB-C con carga rápida de hasta 33 vatios. El Poco X3 NFC incluye una cámara cuádruple con inteligencia artificial con un sensor principal de 64 megapíxeles y que puede tomar fotos en gran angular, modo retrato y modo macro, además de contar con una cámara selfie de 20 megapíxeles. El más barato, si no quieres gastar más de 300 euros, ni lo pienses. Segundo, Xiaomi Mi 10T, uno de los móviles con mejor calidad-precio del recopilatorio, así como un diseño y colores muy elegante. Contamos con una excelente pantalla con una tasa de refresco de 144 Hz que te ofrecerá la mejor fluidez para apps y sobre todo para jugar. Con 6,67 pulgadas y resolución Full HD+, dispondrás de diferentes modos para proteger tu vista cuando juegas de noche. En su interior contaremos con un Qualcomm Snapdragon 865 con conectividad 5G, así como una espectacular memoria RAM de nada menos que 6 GB y 128 GB de almacenamiento flash. Una pasada. Si hablamos de la batería, nada menos que 5000 mAh con carga rápida de 33 vatios, que te permite volver a cargar tu móvil al 100% en tan solo 59 minutos. Y por si fuera poco, contaremos con conectividad NFC, así como una espectacular cámara de fotos con sensor principal de 64 megapíxeles, así como gran angular, modo retrato y modo macro. Y si también te gustan los selfies, tendrás una resolución en la cámara frontal de 20 megapíxeles. Tercero, Xiaomi Mi 10T Pro. Saltamos a la versión Pro del modelo anterior, más potencia todavía para jugar al Free Fire. Contaremos con la misma cámara prácticamente que el modelo anterior, pero con un sensor de 108 megapíxeles con inteligencia artificial que será más luminoso, aparte de ofrecernos ultra gran angular, modo macro y 20 megapíxeles también en la cámara de selfie. La misma batería de 5000 mAh y también con carga rápida, así como la misma pantalla exactamente, como las mismas medidas y peso, con tan solo 218 gramos. Pero el punto fuerte será que tendremos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Una auténtica burrada. Pese a que contaremos con el mismo procesador 5G Qualcomm Snapdragon 865, sus 8 GB de RAM nos permitirán mover más apps al mismo tiempo sin ningún problema. Por unos 60-80 euros más caro que el modelo anterior, merece y mucho la pena. Cuarto, Apple iPhone 11. El último modelo de gama alta de iPhone antes de la salida del modelo 12 es uno de los móviles más potentes en el mercado y especialmente potente para juegos como el Free Fire. Contaremos con una pantalla LCD con Liquid Retina HD de 6,1 pulgadas con una calidad brutal de imagen y el famoso procesador Apple A13 Bionic de tercera generación, 4 GB de RAM y una memoria interna que llega hasta los 256 GB. Gracias a la fluidez del sistema iOS y la optimización de todas las apps y juegos para este sistema, disfrutarás de unas partidas espectaculares. Y además, si te gusta la fotografía y el vídeo, contarás con una de las mejores cámaras de todo el recopilatorio, con una cámara trasera de 12 megapíxeles con gran angular y ultra gran angular,
angular, modo nocturno, modo retrato y, como no, vídeo 4K hasta 60 frames por segundo. Como detalle adicional y para los más torpes, contaremos con resistencia al agua y polvo IP68, para cuando juegues cerca del agua, en la playa o en la piscina. Quinto, Samsung Galaxy S20 Plus. Este modelo de Samsung destaca en este recopilatorio por ser uno de los mejores Android a mejor relación calidad-precio. Fliparás con su pantalla Infinity O Dynamic AMOLED de 120 Hz de tasa de refresco y 6,7 pulgadas con resolución WQHD+, con la que podrás experimentar cada momento de tus partidas. El procesador Exynos 990 octa-core, así como dos versiones de RAM de 8 y 12 GB y dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 512 GB, ampliable siempre por microSD hasta 1 TB para descargar todos los juegos que quieras. Contaremos con una batería algo inferior al modelo anterior de 4500 mAh, con la que podrás funcionar todo el día, y contaremos con carga inalámbrica de 12 vatios, así como carga ultra rápida de 25 vatios. Si quieres hacer fotos, pues tendrás una potente cámara de Samsung con zoom óptico híbrido, ultra gran angular y una cámara para selfies de 10 megapíxeles, así como protección IP68 frente al agua y al polvo. ¿Qué más puedes pedir? Si estás buscando móviles, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores móviles de gama media o los mejores móviles gaming. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.